Buenas tardes. Hola, profe. Hola, linda. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Matías? Hola, profe, buenas. Hola, Daniela. Hola, Carlita. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Hola, Yo Jocelyn. también, profe. Bien, ¿está bien? Sí, profe, todo bien. Ah, qué bueno. Hay varios conectados. Perdón la demora. Estaba terminando de hacer un trabajo y me demoré. Pues me quise conectar rápido y me di cuenta que ya estaba atrasada. Miren, hola Gabriela. Cambiaste tu foto, Gabriela. Claro, profe. Estás. Es Es muy toda una cotizona la modelo. Gabriela. Toda una modelo la Gabriela. Siempre, siempre. Hola, Josenal. ¿Y quién me falta por acá? ¿Quién es Carline? Porque ese nombre no lo tengo entre mis datos. Carline. ¿Estás con otro nombre o...? Bueno, de ahí me contesta. Miren, voy a pasar la lista al tiro porque hay varios. Miren, la voy a pasar así nomás, chicos, porque sabe que necesito avanzar con la materia. A ver, ¿dónde estaban ustedes, chiquillos? Por acá. Ahí, ya. Voy a sacarle una impresión, ¿sí? El otro día no la pasé, la verdad que si esto lo hago solamente para apurarme, ¿ya? Porque quiero aprovechar toda la hora de clase. Entonces lo voy a guardar aquí y le ponemos segundo D. Espera un poquitito que voy a poner el nombre de ustedes aquí. Y es la asistencia del día 29 de septiembre. Y esa persona que está con un nombre que raro no la voy a poder identificar en la lista porque no me dijo quién era. ¿Sí? Pero si quiere después me dice, ¿ya? Porque es el único que no conozco. Y acá dice Jacques Daniel, ¿verdad? Debe ser Daniel Jacques. Sí, profe. Sí, ya. Entonces no hay problema, pero Carline Nelson no sé quién es, entonces ya para que sepa eso. Ya, que no lo voy a poder poner presente. Ya, voy a ir a compartirle la pantalla de la guía número... No, profe, Carolina Nelson Frerot. Soy yo, Nelson Frerot, profe. Nelson Frerot. Sí, profe, sí. Ya, ya. Ya, gracias. Gracias. Me mandé cuando, disculpa. Sí. Entonces, voy a compartirle la pantalla de la plataforma. De acá. Y para empezar el tiro ya. Estoy como un poquito apurada porque necesito alcanzar a pasar eso. Y si no me alcanza la hora, siento que no va a quedar bien explicado. ¿Ya? Por esa razón nomás que me estoy apurando. Y entonces aquí, si se fijan, aquí tengo ya 4 guías. Falta la última solamente. Y ya la había subido, si no es porque estoy haciendo un trabajo para el primero. Entonces aquí faltaría la guía 5 y ahí, con eso completamos todo, por si acaso, ¿ya? Entonces, como hoy día es miércoles, el viernes tenemos clase, y a mí me tinca que vamos a tratar de terminar el viernes con la otra guía. Si no terminamos, vamos a tratar de hacerlo.
Entonces, para que el miércoles que viene me puedan hacer consultas y cualquier cosa, ¿sí? Que pueda faltar, voy a dejar la prueba para el día viernes de la próxima semana. Yo parece que les había dicho miércoles, ¿cierto? Parece que les dije que era el miércoles, pero prefiero dejarla para el 8, el día 8 de octubre, ¿ya? Entonces, para esa fecha dejamos la prueba en línea. Porque quiero que hagamos algunos ejercicios, practiquemos, todo eso. Entonces, quizás no me alcance el tiempo, pero por eso la corremos para ese día viernes. Entonces les voy a compartir la pantalla de esta guía, número 4. A ver, ¿alguien Profe, dijo algo? ¿le puedo hablar al WhatsApp? Sí, háblenme, William. Un poquito antes de que nos vayamos, les voy a mostrar las notas que se sacaron en las 2 actividades anteriores que ya las tengo, ¿ya? Entonces, Ya. para que me recuerden, un poquito antes. Ok. Ahí se las muestro, pero si se las muestro ahora me van a empezar a hacer preguntas y no voy a poder avanzar. Entonces se las muestro un poquito antes de que termine la clase, ¿ya? Voy entonces a la guía número 4. Oh, mi perra empezó a molestar acá. Esperen un poco. Ya. Oh, se me perdió el... Aquí está. Aquí ya. Ahora sí. Estamos ahí. Espérenme un cachito que mi perra me está pidiendo querer entrar. Ya, espérenme. Vengo aquí. Se pone tan repesada. Ya. Aquí. Ahí sí. Ya. Entonces estamos aquí. Esta guía es la número 4. Aquí está el título. Intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados. Entonces vamos a empezar así. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? La verdad que yo lo que necesito que ustedes aprendan en esta clase es a identificar dónde la curva corta a los ejes, ¿sí? Corta a los ejes, tanto al eje X como al eje Y. Entonces, cuando uno tiene la figura, ¿sí? La curvita tiene la curva, no es difícil ver dónde corta, porque la tiene hecha. Pero ahora vamos a practicar primero con la figura y después el objetivo va a ser que ustedes con la expresión matemática, recuerden que toda función se puede representar de 4 maneras: verbalmente, una expresión matemática, una tabla y un gráfico, ¿cierto? Además también se puede representar con unos gráficos sagitales que se llaman. A ver si es que alcanzo al final, pero como eso no lo preguntan en la prueba, yo los dejé pasar, pero si quieren después y quieren más información, yo se los puedo mostrar. Pero también se representan a través de diagramas sagitales, se llaman, ¿ya? Ahora, esto de aquí, yo necesito que ustedes aprendan a, tanto viendo una curva, saber dónde están cortando los ejes con la curva, y tanto como viendo solo la curva o viendo solo la expresión matemática. ¿Cuál es la expresión matemática, por ejemplo, aquí? Aquí voy a pintarla de amarillo. Esta es la expresión matemática de esta curva, ¿sí?
Y acá se las puse a todas ahí, ¿lo ven? A cada una le puse su expresión matemática. Se supone que yo, ¿cómo llego a tener esta curva? Bueno, evaluando puntos de entrada para que me den los puntos de salida, y esas coordenadas que me van a resultar, yo las busco acá en el plano cartesiano, uno todos los puntitos que me salieron y me va a dar la curva, ¿sí? Eso es lo que yo debo hacer para poder tener la curva teniendo la expresión matemática. Solamente teniendo la expresión matemática puedo llegar a tener la curva. Y teniendo la curva yo también puedo llegar a la expresión matemática, al revés, ¿ya? ¿Cómo llego también al revés? Bueno, estudiando la curva cómo es, cómo corta con los ejes, cómo, cuál es el vértice que tiene la curva, cuál es el eje de simetría, cuál es la concavidad. Todos esos elementos me van a llevar a poder identificar correctamente una curva con su expresión matemática, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad le tocó a los ejes coordenados. La guía pasada vimos el comportamiento de la concavidad, ¿cierto? Entonces decíamos que si la curva abría hacia arriba, entonces el A de la curva, porque recordemos que la función cuadrática se escribe así, vamos a hacer como un pequeñín represa aquí, un repasito. Se escribe de esta manera. Entonces aquí, al igual que la ecuación cuadrática, y ahora van a poder ver eso aquí en esta guía, tenemos el término cuadrático, le llamamos, término lineal, y por último el término independiente, ¿cierto? Ya, estos términos son muy importantes aquí, los voy a necesitar siempre, por eso que lo vuelvo a mostrar. Entonces, por ejemplo, en esta curva de aquí se llama, voy a borrar el amarillito, esta se llama así, f de x igual x al cuadrado. Entonces, en esta, ¿cuánto vale a aquí? ¿Cuánto vale a? Según lo que hemos estudiado, 1, ¿cierto? 1. Ya. A vale 1, porque recordemos que a es el término que va delante de la x cuadrada, ¿sí? Y aquí tenemos la x cuadrada y delante no vemos nada, significa que hay un 1 aquí adelante. Entonces aquí hay un 1, ¿sí? Entonces por eso a vale 1. Entonces como a es 1, a es positivo, ¿sí? Primero, a es 1, entonces a es positivo, es un número positivo. Como es positivo, entonces la curva abre hacia arriba. ¿Sí? Y esto fue todo lo que estudiamos en la guía pasada. La curva abre hacia arriba porque el A es positivo. ¿Y qué pasa cuando el A es negativo? Aquí vamos a ver este ejemplo de aquí, por ejemplo, tengo esta función, ¿sí? Y en esta función dice que mi A, que va delante de la x cuadrada, sería menos 2, ¿sí? Aquí el B vale 12. Entonces, pero no me importa mucho el B ahora, porque para estudiar la concavidad me interesa el A, ¿sí? Y el A aquí vale menos 2. Por lo tanto, como A es negativo, la curva abre hacia abajo, ¿sí? Porque yo aquí puse tanto la curva como la función, la expresión matemática,
Pero si yo no tuviera la curva dibujada, ya con esta expresión, yo ya sé que mi curva abre hacia abajo y empiezo a tratar de dibujarla o poder ver cómo la voy representando, ¿sí? Y eso me va a ayudar mucho después a poder identificar una de otra. Bien. Eso vimos la clase pasada. Pero en esta clase nos vamos a centrar un poco en la C. ¿Ya? Ustedes después se van a dar cuenta por qué es la C. Pero vamos a empezar con lo siguiente. Vamos primero, yo quiero que ustedes identifiquen los puntos de intersección de la curva, de cada una de estas curvas que dibujé aquí. Voy a borrar todo esto. Esperen un poquitito que quiero que ustedes puedan ver esto. Esto ya lo vimos, quedó grabado, entonces no importa que lo borre. Y me voy a centrar ahora, este fue el repasito de la clase pasada, y me voy a centrar primero en esta curva de aquí. Vamos a tirar para acá estas. Miren un poquitito que estas quería tenerlas listas como para poder apurarme, pero tuve muchas cosas que hacer, no pude. Entonces aquí vamos con esta. La voy a agrandar ahí. Y yo quiero que aquí ustedes miren, primero, miren el eje X, ¿sí? Estamos mirando el eje X. Este es el eje X. Entonces, yo en la clase anterior creo que les dije qué significaba intersección, ¿sí? Intersección es cuando tenemos dos líneas y yo me ubico ahí, supongamos en Tucapel Jiménez con Alameda, y yo digo que estoy justo en la intersección de Tucapel Jiménez con la Alameda. Como yo estoy justo ahí, Tucapel Jiménez pasa por mí y Alameda pasa por mí también, ¿sí? Pero esta intersección no solamente puede ser de dos líneas, también puede ser de un círculo con una línea, y ahí esta se pasa a llamar secante, ¿sí? Y aquí también habría una intersección, porque la intersección significa el punto donde se unen las dos figuras, ¿sí? Entonces ahí habría una intersección porque este puntito está pasando la circunferencia por él y la recta también pasa por él, ¿sí? ¿Y pueden ver alguno más o solamente tiene un punto de intersección esta figura? 2 puntos. 2 puntos, ¿cierto? Tiene otro abajo. Exactamente, aquí tendría otro más. ¿Sí? Hay un tipo de circunferencia en que la recta toca en un solo punto a la circunferencia, miren así. Y ahí aprovechamos de repasar un poco de geometría. Esta de aquí se llama secante cuando corta en 2 puntos. Y se llama tangente cuando corta sin. Ay, me equivoqué. Esperen un poquitito. Vamos a borrarla. Porque quiero que tope en un solo puntito. Ahí. Ahí. ¿Sí? Está tocando en un solo punto. A ver si es que me queda mejor ahora. Pero cuando uno lo hace en el GeoGebra, queda súper perfecto. Ya, aquí. Ahí pareciera que estuviera topando en muchas más partes, pero toca en un solo punto ahí. Cuando toca ahí, se llama tangente. Esta recta se llama tangente a la circunferencia, ¿sí? Entonces, y tiene varias propiedades por el hecho de ser tangente, forma un ángulo recto aquí en esta parte. Bueno, pero eso es de otro estudio. Pero aquí pueden ver que tenemos 2 puntos de intersección y aquí tenemos solo uno, ¿cierto? Ya. Ahora, la parábola también le pasa lo mismo. Va a tener intersecciones, es decir, ella va a cortar al eje
X en algún punto. ¿Sí? Ahora, cuando sea X, y voy a mostrarle varios ejemplos para que ustedes vean, puede ocurrir que corte en un punto, que corte en 2 puntos, o que no corte. Yo les voy a mostrar un ejemplo después. Pero esta sí corta, ¿cierto? Al eje X. ¿Dónde cortaría el eje X esta recta? ¿En el 0,0 o no? En el 0,0. Muy bien. Díganme, por favor, si van entendiendo, porque esto va a ser crucial para que entiendan toda la guía, ¿ya? De hecho, Sí, yo profe. empecé de esta manera porque yo sentía que si empezaba de la otra no me iban a entender. Entonces, necesito que ahora me entiendan. Entonces, cualquier cosa me preguntan. Entonces, la Daniela dijo que era el 0,0. ¿Sí? Y tiene toda la razón. Porque aquí hay un puntito, aquí, que está tanto en la recta X como en la curva. ¿Sí? Es parte de la curva, es parte de la función, esta, y también es parte de esta recta. ¿Sí? Y recordemos que dijimos que le llamamos este punto de entrada y punto de salida, ¿cierto? Ya, no nos olvidemos de esto porque nos persigue para todo siempre. Ahora que les pregunto, ahora, ¿dónde corta la curva en el eje Y? Porque la curva puede o tanto cortar en el eje X o cortar en el eje Y. ¿Ya? Ambas cosas, ambas son correctas. Según ustedes, ¿cortaría en algún lugar al eje Y? En el 0, profe. En el En el 0. 0, ¿cierto? Gabriela, Sí. trigonometría no es esta materia, ¿sí? No es. No. Cuando No. dijo seno, coseno, tangente. Ah, sí, eso sí, seno, coseno, tangente. Leyó tarde, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Pero yo creí que tú me estabas diciendo por los círculos. No, esa parte es de geometría, ¿ya? Y yo debería haber alcanzado a pasarlo y creo voy a tratar de pasarlo, aunque sea un poquitito. Ya. Entonces dijimos que en el eje Y también sería el 0,0, ¿cierto? Ya. En esta curva en especial me resulta que en el eje Y y en el eje X cortan el mismo lugar. ¿Sí? Aquí le vamos a poner eje X, este es el corte con el eje X, y este de acá sería el corte con el eje Y. ¿Sí? Y sería el mismo punto. En esta curva ocurrió eso, pero no en todas ocurre lo mismo. Entonces, y además ocurre que el vértice también es parte de la intersección, ¿sí? Pero como nos estamos enfocando en la intersección, no nos vamos a tomar en cuenta al vértice. Mire, vamos a hacer otra. Voy a hacer otra aquí. Me voy a quedar con esta chiquitita de aquí. Ya, esta de aquí. Vamos a ver ahora cuáles serían los cortes con el eje X y con el eje Y. Entonces, voy a colocar acá y si ustedes lo ven al tiro, me lo dicen, ¿ya? Así yo me voy apurando. Ahí no tiene corte con el eje X, ¿o sí, profe? No tiene. Muy bien, Daniela. No tiene corte. No tiene corte con el eje X. ¿Sí? Porque delante ¿se acuerdan que les dije? Puede que la curva corte en un punto, puede que corte en dos, o puede que corte en ninguno. ¿Sí? Y después les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando no corta en el eje X, ¿ya? Después les voy a mostrar matemáticamente qué es lo que ocurre. Pero por ahora me quiero centrar solo en los ejes. Y en el eje Y, ¿cuál sería el corte aquí? En el 7.
El 7, profe. El 7. El 7, pero Siete. ¿cómo lo escribo ese 7? Aquí llegó el momento de que apliquemos. Está correctísimo en el 7. 7 se llama... Será 0,7. Muy bien, 0,7. ¿Sí? ¿Por qué es 0,7? Porque si yo me devuelvo de aquí y veo por dónde salió el 7, me tengo que devolver hacia el eje X para saber por dónde entró. Entró en el 0, ¿cierto? 0,7. Entonces, este punto entró en el 0 y salió por el 7. Entró por el 0 y salió por el 7. Ese punto se llama 0,7. Es decir, la X vale 0. Aquí la X vale 0 y la Y vale 7. ¿Sí? Y la coordenada Y, digamos. La coordenada Y vale 7 y la coordenada X vale 0. Ya, veamos la otra figura. Voy a bajar estas y me voy a quedar con una. Y esta la vamos a poner acá. Este trabajo debía haberlo hecho antes, pero es que estaba llena de cuestiones. Ya, aquí. Esta vamos a estudiar ahora. Vamos acá. Y vamos a agrandar esta un poquito para que ustedes la vean mejor. Después nos enfocamos en las otras. Estas están todas en su guía, ¿ya? Por si acaso. Me pasó lo mismo el otro día, se me fue para allá. Pero la chico y la mando para acá. Esperen un poquitito que quiero estudiar esta, pero quiero que se vea bien, pues no quiero que la vean a medio. Ya. Entonces aquí espacio para que se pueda ver. Ya, ahí. Ahora entonces tenemos una función cóncava, ¿verdad? Entonces queremos saber dónde corta en el eje X y en el eje Y. Eje X y eje Y. En el Tiene 0,6. 0,6. Ya, en 0,6. ¿Eso es para el eje X o el eje Y? ¿Me están El diciendo? X. Para el X, profe. Ya, no. No, el X es 0,0. 0,0. 6,0. 6,0 No, 0,0. 0,0. y 0,0. Porque tiene dos cortes, ¿cierto? Sí, Tiene dos cortes. sí. Tiene el 0,0 y tiene el 6,0, no el 0,6. Por favor, porque aquí, si ustedes se equivocan en esto, van a fallar con lo que les voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces aquí lo importante es cómo identificar muy bien cuáles son las coordenadas de los puntos. 0,0 es este. Entró en el 0, salió en el 0. Este de aquí entró en el 6. Acuérdense que siempre tengo que leer el eje X primero. Entró en el 6, ¿cierto? Este puntito. Entró en el 6 ahí y se quedó ahí, ¿sí? No subió ni bajó, porque estoy pensando en este punto, en el punto donde se junta con la curva. Sí. ¿Ya? Entonces es 6,0, no 0,6. ¿Y el eje Y cuál sería la intersección? 0,0. 0,0. Muy bien, súper bien. Entrada y salida. Ya, vamos a ver el que viene. Entonces, vamos a ver este de aquí.
Y aquí tendríamos, vamos de nuevo con el eje X y el eje Y. Y el eje Y. Entonces, en el eje X, a ver, aquí yo les puse a propósito así, pero no hay que ser tan riguroso, ¿ya? Aquí tenemos al 5 en la mitad. Entonces, si la curva está pasando por aquí, significa que está pasando entre el 4 y el 5, ¿sí? Sí. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la intersección? Es decir, ese puntito de ahí. 1,4,5, algo así. Sí, Eso, 1,4,5. 4,5, súper bien. Estamos diciendo que este sería entrada 4,5, le voy a poner así, 4,5. ¿Y salida? ¿Cuál sería la salida? 0,5. No, la salida aquí del 4,5 sería... 1. 1, El profe. 6. No, porque Ese parece más 0,5 que 1. aquí, no, ya sé lo que están pensando ustedes, están pensando en este otro. Esta es la otra intersección, ¿sí? Pero yo quiero saber cuánto vale aquí 4,5, cuánto. 0,0, profe. 0,0. 0,01. Aquí, ¿por qué 1? A ver, dime por qué 1. Porque estoy viendo aquí que donde está, empieza el 0, ahí no tiene número, pues. Entonces yo dije, bueno, si no es 0,5 es 1. Pero tú estás pensando en este punto. En la X. Ya, pero yo estoy diciendo la coordenada de este puntito. La coordenada. ¿Sí? La coordenada es 4,5,0. Sí. ¿Eso está claro? 4,5,0. Profe, el 0 se pone porque se supone que la recta X empieza de 0, entonces al salir por 4,5, o sea, pasa por 4,5, se entiende que entró por el 0, ¿así o no? No, entró por el 4,5. Estoy pensando en el eje X. Entró por el 4,5, pero no subió ni bajó, se quedó ahí. Entonces, para la coordenada del Y es 0. ¿Por qué? Porque, Ahora sí entendí. sí, porque mira, recién tu compañero dijo 4,5,1. Si fuera ese punto que dice él, ese estaría aquí. Mira, estaría aquí. 4,5,1 estaría ahí. Estaría más arriba. Ahí donde puse ese punto negro. Ese punto de ahí es 4,5,1. 4,5,1. ¿Sí? Ese puntito. Yo estoy diciendo este punto rojo que está acá justo en el eje X. Ese punto no se movió del 0. Este es el 0 del Y. Aquí, Entonces todos estos siempre va a valores ser son del Y. 0. Y aquí va el 0. Este es el 0 del Y. Cuando el punto esté siempre ahí en la recta, siempre va a ser 0. O sea, dependiendo del valor del número que esté antes, pero se entendió que por estar ahí nivelado va a ser 0. Sí, cuando estoy hablando de intersección, siempre va a ser 0. En el eje X. ¿Sí? A ver, mira, me devuelvo para allá. Me devuelvo de todos. ¿Sí? Cuando hablaba del eje X, digo que está en el 0,0. Este como que no interpreta mucho porque no se movió mucho. Y este no tenía conexión ya. Pero en este, por ejemplo, tengo el 0,0, el 6,0. Los dos son ceros. ¿Sí? Los dos son ceros. Cuando tiene intersección con el eje X, las dos coordenadas del eje X son algún número, coma 0. ¿Sí? Sí. Algún número, coma 0. Y al revés, cuando tengo el Y, va a ser siempre
acá 0. El eje X va a ser 0. ¿Sí? Este fue el otro que hicimos. Ah, ya, que no hemos hecho más. Pero aquí yo no me muevo del eje X. ¿Sí? No me estoy moviendo. Porque necesito esta intersección, este punto, donde la curva pasa. Profesor, una consulta. Ahí el eje X tiene 2 puntos, ¿cierto? Sí, Porque tiene dos. pasa 2 veces. Ah, ya. Tiene 2 puntos, pero yo estoy hablando de este de aquí. Ahora, ¿cómo sería este de acá? Ese de allá, si se fijan aquí va el 3, acá iría el 1. Entonces este puntito Sería está ahí. un 0,5,0. Exactamente, eso es. Es un 0,5, 0.5,0. ¿Sí? La salida siempre va a ser 0. No sé si eso se queda claro. 0, 0. Ahora ya sí la entendí, profe. Y arriba 0, 0. ¿Sí? Y si vemos la otra, también va a pasar lo mismo. Esto es súper crucial para lo que les voy a enseñar después. Entonces, cuando las intersecciones con el eje X, siempre la coordenada ahí va a ser 0. Y ahora el eje Y. ¿Cuál sería el puntito del eje Y? Lo tenemos por acá. Ahí está. Ahí está pasando la curva y está pasando el eje Y. Sería 6,0. No. Chiquillos, los demás también. -3 el eje. Gaby, ¿por qué estás participando tan poco? Porque estoy tratando de entender, profe. ¿No entiendes? Algunas cosas no, estoy anotando. Para, Yo entendí el después X, volver pero a ahora verla, el Y. profe, para poder volver a ver la clase. Y la Carlita también está confundida, pucha. Yo igual, profe, estoy como un poquito confundida también. ¿Pero por qué? Eh, Profe, ya va. Profe, el eje Y entonces sería 6,0,5. ya, miren, espérame. Espérame un poquitito que voy a volver a explicar esto. A lo mejor ustedes se olvidaron porque esto lo pasé en la primera unidad. Miren, supongamos que quiero saber ese punto de ahí. Ese puntito de ahí, ¿sí? Ya, el negro que está acá. ¿Cómo sé cuáles son sus coordenadas? Van a ser, la primera es del eje X y la segunda del eje 8,6. 8,6. Muy bien. 8,6. ¿Sí? Parece Ahora, más un 9 que un 8, pero se entendió. sí, Sí, porque profe, un 9. es un 9, un 9, un 9. Sí, porque está pasando el 8, está Sí, como al medio. Sí, es un profe. 9. Sí, Sí, yo me equivoqué aquí. que agrandar la pantalla. Es un 9,6 porque aquí está justo ahí, ¿sí? Y subo por ahí, 9,6. Ya, supongamos acá, me pongo aquí. ¿Cuál sería aquí el puntito de sus coordenadas de este punto? -4, ¿Ya? -5. -4, -5. Porque entra en el -4 y sale en el -5, ¿cierto? Ya, yo quiero saber, miren, ustedes dijeron muy bien, porque siempre mencionaron la coordenada X primero y después la coordenada Y. Para saber, por ejemplo, este punto, me tengo que devolver hasta el eje X para saber cuál era, por dónde había entrado ese punto. Me devolví, ¿cierto? Aquí estoy, me devolví para allá, hasta el eje X, y veo que es -4. Y de aquí miro hacia el horizonte y veo que el eje Y es -5. Entonces, si estoy puesta aquí en el 6, ¿sí? Estoy aquí, y yo necesito saber, porque todas las coordenadas tienen que tener un X y un Y.
Sería 0,6. 0,6. ¿Por qué? Porque estoy aquí, ¿verdad? Necesito saber la coordenada X. Entonces me devuelvo hasta el eje X para saber por dónde entró. Y entró por el 0. ¿Sí? Entró por el 0. Pero como por el... Pero está corrido, pues, profe, no entra por el 0 exacto. Se supone que pasa por el 0,5, ¿no? No, pero estoy hablando de este 6 que está sobre la recta. Está sobre el eje Y. Sí, no estoy hablando de este de acá. Estoy hablando de este puntito C que está aquí. Miren, voy a borrar todo lo demás. Espérenme. Voy a borrar todo lo demás. Yo no estoy hablando del otro punto, solamente estoy hablando del punto que está aquí. Este. Sí, ya borremos todo. Estoy hablando de este puntito que está aquí. ¿Sí? Ese que está sobre el eje Y, porque acuérdense que este es el eje Y. ¿Sí? Aquí tengo el eje Y. Uy, no me quiero dibujar. Este es el eje Y, ¿cierto? Entonces, ese puntito que está ahí, ¿sí? Yo quiero saber cuáles son sus coordenadas. Entonces, como yo sé que las coordenadas tienen que tener una X y una Y, tiene que tener una X y una Y, entonces, estoy aquí y me devuelvo hasta el eje X para saber por dónde entró este 6. Está sobre el eje Y. Me devuelvo y me doy cuenta que aquí está el 0. ¿Lo ve? A ver. Sí, profe. Sí se ve, profe. Ya. No sé si me entienden ya, pero este punto sería el 0,6. 0,6, porque entró por el 0 y salió por el 6. Ya, ahora sí entendí. ¿Sí? Ay, no sé más cómo. Entonces en el eje Y, en la intersección aquí sería 0,6. Aquí. Profe, una pregunta. ¿Y si ¿Y la X, profe? ¿Me la puede explicar? Espérate, un poquitito. 0,6. Ya. A ver, ¿y alguien me dijo algo? yo, profe, Dime. que si, entonces que si, vamos a poner un ejemplo, que entra por el 8 y pasa por el 4. Ahí, ¿cuál sería igual hay que colocar 0? A ver, ¿cuál punto tú me estás Si es diciendo? si es la I, un ejemplo. ¿Ya? ¿Entra por el 8 o sale por el 3? Igual A ver, tengo que poner 0,8. ¿el número 0,8 me estás diciendo? No, ¿Ese? un ejemplo. Que si es la I, entra por el 8, un ejemplo. ¿Ya? Y La I sale entra por por el 4. Ajá. Ahí yo ¿Ya? tengo que poner 0,8. 0,8. Si es la I, Mira, el 0,8 sería este punto. Lo voy a pintar de salmón. Este ¿En el puntito, 8? este sería el 0,8. Aquí. Este salmoncito que puse aquí es el 0,8. ¿Por Porque qué? parte del 0, claro. Porque parte en el 0 y llega hasta el 8 en el I. ¿Sí? Este puntito, mire, a ver. Déjame agrandar esta cosa. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. Lo vamos a hacer de nuevo. Ya. Y voy a agrandar un poquitito el dibujo para explicarle de otra forma. A ver.
A ver si me fui para acá. Ya, ahí. Tengo... Ya, este punto de aquí, miren, lo voy a explicar así a ver si es que así me entienden mejor. Este puntito de aquí, ese, es el 4,6. Voy a escribirlo. Este de aquí es el 4,6. ¿Por qué es el 4,6? Porque entró por el 4 y salió por el 6. ¿Sí? Este puntito de acá, todo esto amarillito, aquí, ese de ahí, es el 8,6. 8,6 es este de aquí. Ese es el 8,6. ¿Por qué? Porque entró por el 8 y salió por el 6. Este otro de aquí es el menos 4,6. Menos 4,6. ¿Por qué? Porque entró en el menos 4 y salió en el 6. ¿Sí? Profe, yo creo que donde nos perdimos es por lo mismo, porque los puntos que están por fuera son más fáciles de ubicar por las coordenadas, pero siempre que estén en la recta van a ser con 0, ¿cierto? Pero espérame un poquitito, déjame terminar la idea. Este de aquí va a ser el 2,6, ¿cierto? ¿Se fijan que todos los que están en esta línea son 0,6? No sé si pueden ver eso. Todos tienen la coordenada I6. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven? Todos tienen la coordenada 6. Porque todos están en esta misma línea. Lo distinto es la coordenada X porque están en distintas posiciones. Este está en el 2,6, este está en el 4,6, este está en el 8,6, este está en el menos 4,6. Entonces, este que está en la misma posición que los otros, pero está sobre el eje Y, ese va a ser el 0,6. ¿Sí? A ver. Este de aquí, que el que yo le estaba pidiendo que me dijeran cuál era, ese puntito va a ser el 0,6. Y al igual que todos los demás, tiene coordenada I6. Pero es 0 porque está sobre el eje Y. ¿Lo ven? Porque si yo me voy hacia abajo, está entrando por el 0. ¿No? Ok, entonces a todos los que salen por el I hay que colocarle 0. A todos los que salen por el Y hay que colocarle coordenada X igual 0. ¿Sí? A ver en el chat. ¿Se entendió? Carlita, por favor, dime algo. Contéstame por acá. Si te quedó claro ahora. ¿Dónde se fue la Carly? ¿No? Ya, bueno. Voy a mostrarle las notas entonces. Avanzamos súper poco, pero lo bueno que no sé si me entendieron por lo menos eso. Ya, voy a mostrarle las notas. Profe, ¿ya pasó la lista? Sí, ya la pasé. Yo me conecté, fue un poquito más después, para que me anote, por favor. Espérame un poquitito. Es que no puedo hacer las dos cosas porque si no me voy a atrasar. Primero pase las notas. Ya, eso quería hacer. Sí, profe, por favor, las notas. Sí, eso quiero hacer, pero es que no me da el tiempo para todo. Espérenme, que estoy buscando en la planilla de ustedes. Aquí está.
No miren esta porque esta es de lenguaje. Siempre aparece la primera de lenguaje y después le van a reclamar al profesor. Esa no es la mía. Ahí está. La voy a achicar un poquitito para que la vean, ¿ya? O la voy a bajar. ¿Sí? Ahí están las notas, aquí, aquí y aquí. La primera y la segunda. ¿Sí? Voy a tratar de achicar esto un poquitito para que se pueda ver todo por ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí, pero yo estoy al final, no me veo. Yo Ya. también estoy al final y no me... Es que las estuve corriendo porque no alcanzo a ponerlas todas. Profe, yo le mandé la guía y no me sale una pura nota. ¿Quién? A ver. No sé Carla, no sé quién me habló recién. Carla Mancilla. Ya. ¿Y a dónde? Se las mandé por un correo. Ya. Voy a anotar eso, Carla, porque no sé. Se supone que ya revisé todo, entonces voy a tener que ver de nuevo tu correo, ¿ya? Ya, por favor. Profe, yo no tengo nota ahí. Yo le mandé los correos. Ya, dime cuál es tu nombre. William Angulo. Ya, William. ¿Tú la mandaste también? Sí, que trabajé con Carolina Incapié. ¿Ya? Entonces la voy a buscar. Ahí está, en el número 49. Sí, Sí, pero no me... Profe, ¿cuáles son las notas? estas de ¿El acá, pues segundo? no, Es que las primeras son las del primer primer semestre. semestre. Tienen que ver después del morado grueso. sí, Ah, aquí acá. estamos hablando del segundo semestre, chiquillo, aquí. Esta de aquí, esta es la ecuación cuadrática y esta es la función lineal y afín. Estas dos que están a este lado. Las otras de allá son del primer semestre. Ah, baje para ver, porque el primer semestre no estaba. Sí, Ahí pues, sí. Ahí sí, ya las vi, profe, están ahí. sí, pues. Ve, entonces no tengo. ¿Puedes subir un poquito, profe, por favor? Ya, entonces Oh, y borré. hacen sufrir a la profe. Sí, me hacen mucho sufrir, de verdad. Ya. Entonces me despido, chicos, porque tengo que conectarme al otro curso, ¿ya? Profe, Ya, profe, cuídese. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Nos Allez, vemos. bien, 6.7, oui.